Es un placer el que pueda llegar a ustedes por este medio nuevamente, lo cual agradezco al Señor. Espero cada familia y cada vida en particular esté bendecida de manera muy abundante por nuestro Dios amoroso. Seguimos pensando en el llamamiento que Dios hizo a Gedeón para que éste fuera a rescatar a su pueblo. En el capítulo 6 leemos ese relato y nos encontramos con que Gedeón, allí en el versículo 13, no quiere reconocer o está incapacitado para reconocer a Dios en ese momento cuando Dios se presenta con él. Él pregunta por el Dios que había estado en la historia con su pueblo y que había hecho tantos prodigios, pero en este momento no lo puede ver. Bueno, a Gedeón le estaba pasando algo muy similar a lo que nos pasa a todos, o al menos a muchos, cuando pasamos por las pruebas. Generalmente centramos nuestra atención en las circunstancias. Y hermanos, las circunstancias pueden ser tan abrumadoras, tan grandes y tan poderosas que casi hacen desaparecer a Dios de nuestra vista y hacen que dejemos de escuchar las promesas de Dios en su palabra. ¿No se ha sentido así a veces? Sí, las pruebas son muy difíciles. Lloramos tanto, tememos tanto, que dejamos de escuchar a Dios. Así estaba Gedeón y estaba todo el pueblo. Pero no es el primer personaje que pasa por circunstancias así, ni nosotros somos los primeros. El pueblo de Israel en el pasado, encontramos en el libro de Éxodo que cuando Moisés y Aarón ya habían ido ante eh, el faraón, pero también fueron ante el pueblo para darle promesas de bendición y hablarles de una tierra que fluía leche y miel y prometerles la ayuda de Dios. Dice la Biblia, allá en el capítulo 6, versículo 9 de Éxodo, que ellos no hicieron caso a esto por el mucho dolor a través del cual estaban pasando. Cuando regresamos nosotros a esta historia de Gedeón en el libro de los jueces capítulo 6, nos damos cuenta que él estaba experimentando algo similar. Se había vuelto escéptico, es decir, alguien que no cree, aunque la historia de su pueblo decía que Dios había estado con ellos. Gedeón quería ser tan objetivo, pero tan extremadamente objetivo que quería ver, palpar, tocar a Dios. Bueno, tenía en ese momento esa posibilidad, pero él no abría los ojos ante ello. Gedeón también había empezado a negar la historia misma de su pueblo, porque estaba preguntando dónde se encontraba ese Dios que tantas bendiciones les había traído. Gedeón también estaba siendo un hombre deísta. Un deísta es alguien que cree que Dios vino, creó el mundo, pero luego se fue. Es decir, él estaba diciendo, ¿dónde está entonces ese Dios? ¿Por qué nos ha abandonado a nuestra propia suerte y no sabemos ahora qué hacer? Allá en el capítulo 6 se sigue relatando todo esto acerca del pensamiento de Gedeón, partiendo del versículo 13. Pero una cosa importante, Dios le dice a Gedeón, yo soy quien te envía, en el versículo 14. Es decir, tú estás preguntando por eso, por ese Dios, y aquí estoy para bendecirte, soy yo quien te envía. Y Dios no solamente lo llamó, sino que lo capacitó y lo envió a rescatar a su pueblo. Dios le dio la respuesta que él esperaba. El capítulo 42 del libro de los Salmos dice el salmista, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me preguntan todos los días, ¿dónde está tu Dios? Pues esa respuesta que Dios le dio a Gedeón de manera muy objetiva fue una respuesta que seguramente también experimentó el salmista, porque en el versículo 5 del Salmo 42 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios,
porque aún he de alabarle. Él estaba con esa convicción en su corazón de que Dios estaba presente aunque él estaba sufriendo. Hermanos, esta convicción viene solamente de Dios. En nuestro interior, por pequeño que sea ese grito de auxilio que pidamos, dirijámoslo a Dios y Él nos va a escuchar. Él nos podría decir, como le dijo a Gedeón, yo soy quien te envía, pero a nosotros puede decirnos, yo soy quien está contigo. Podría respondernos como al salmista, espera en Dios porque aún he de alabarle. Yo deseo que usted, en lugar de mirar las circunstancias, mire más bien a Dios. Refúgiese en sus promesas, busquen en las palabras de Dios, ore por un momento y emita ese grito de auxilio, ese clamor, para que Dios venga en su ayuda y tenga la seguridad que Dios se va a presentar y le va a bendecir como usted no se imagina. Mucho ánimo y que Dios le bendiga ricamente.